Muchísimas gracias, Franco. Gracias a Neuron Automotive Forum por la invitación a moderar esta sesión, que tenemos grandes panelistas, ¿no? Que seguramente con su input nos harán pues muy valioso esta hora que tenemos por delante, ¿no? Tenemos un tema genial, ¿no? Que es el tratado del USMCA, lo que ha venido sucediendo y el nearshoring, ¿no? Es una cosa ha potencializado a la otra. Como recordarán, a partir del 2019 empezaron a implementarse las nuevas reglas de origen, donde las armadoras tienen que incrementar del 62 al 75% su contenido regional. Y las reglas que a mi parecer han sido como más relevantes han sido las que ahora se le han impuesto a lo que llamamos las Tier 1, las de autopartes, que además tienen que cumplir un porcentaje de contenido de origen. Esto está creando un movimiento en la industria que está generando una necesidad de buscar proveedores locales. Sí, pueden estar en cualquier lado de Norteamérica, pero si las plantas están en México, obviamente los directores de las plantas y los directores de abastecimiento están buscando que su base de proveedores estén en México. Y cuando estamos en este movimiento a partir de 2019, que se va incrementando del 62 al 66, 69 y ahora al 75, se mete el tema del nearshoring. Y el nearshoring es producto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde a Estados Unidos le impone aranceles a 6,000 productos chinos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que muchas cosas que se importaban de China a Estados Unidos ahora se tienen que localizar acá. Y mucho de esto que se importaban son empresas americanas o de otros países, pero sobre todo americanas, que se llevaron la producción hace años a China y que ahora no pueden importar de sus mismas plantas en China porque les imponen aranceles. Entonces, ¿qué está pasando? Están regresando esa producción a Norteamérica y tienen que buscar dónde localizar esas operaciones. Y una vez localizadas, tienen que buscar proveedores. Entonces, si ya traemos un déficit de proveeduría y una gran necesidad de proveedores de todo tipo, con el tema del nearshoring se está exponenciando esto. Entonces, bueno, pero yo no he venido a hablar solo, he venido a moderar una sesión, un panel con tres expertos, Pedro, Frank y Guido. Guido nos ha pedido que se incorporara un rato más, pero entonces a mí me gustaría empezar contigo, Pedro. Tú que estás en la American Chamber of Commerce, podemos decir que estás como en el ojo del huracán, ¿no? Porque te toca lidiar con empresas americanas y empresas mexicanas que están haciendo negocio en México. Yo te preguntaría, ¿cuál es el efecto del nearshoring? ¿Cómo se están reacomodando las cadenas de valor desde tu perspectiva, lo que están viendo en la American Chamber of Commerce? ¿Qué nos dirías al respecto? Muy bien, Manuel. Gracias por la pregunta y sin duda muchas gracias a Neuron y al resto de los patrocinadores y organizadores por invitarme a este foro tan importante. A ver, una pregunta inicial es justamente, ¿no? A mí me siguen diciendo así como, oye, el nearshoring es una realidad. Y yo, sí, sí, es una realidad. Sin duda, estamos viendo incrementos en los flujos de inversión a niveles que no habíamos visto en mucho tiempo. Eh, la saturación en los parques industriales también es de magnitudes significativas. El espacio, digamos, la disponibilidad de espacio se redujo a mucho más de la mitad y los metros construidos se duplicaron de 2019 para acá, ¿no? Pasamos de 2 millones de metros cuadrados a casi 4.5. Es una locura. Donde además cabe, vale la pena mencionar que eh, de esta demanda de espacio en parques industriales, dos cosas. El segundo sector más relevante en esta expansión es el automotriz, con cerca de un 18%. Y el otro tema relevante es que este aumento en la demanda ha sido liderado también por China, ¿no? Cerca del 43%, lo cual pues se vuelve un factor relevante para una organización como la que tengo el honor de dirigir, la American Chamber of Commerce, pero también para el país en el entendido, como bien decías tú, del TEMEC y muchas de las reglas y compromisos que tenemos, ¿no? Otros factores importantes
a considerar entonces esta relocalización, que a mí me parece muy interesante. Tal vez esta discusión ya se ha ido perdiendo en el tiempo, pero hace algunos meses la gente seguía debatiendo que si esto era nearshoring o ally-shoring o el título que quisiéramos. Y me cruzaba con con un análisis del Fondo Monetario Internacional que hace apenas 10 años, cuando tú veías los pull factors de inversión en el mundo, la cercanía geográfica correspondía, digamos, como a un 35% de los factores por los cuales se invertía, y por arriba del 40% era la afinidad política. Cuando vemos esa gráfica desarrollarse a lo largo del tiempo y nos situamos en la actualidad, la cercanía geográfica aumentó, digamos, del 30 al casi 40%, es decir, un incremento de 10 puntos porcentuales es muy importante, pero la afinidad política creció del 40% a mucho más del 50%, es decir, creció más el peso de la afinidad política como un pull factor para los temas de inversión. Y la ventaja que tenemos en México es que cumplimos con ambos para el mercado más importante del mundo, que es Estados Unidos. Y sumado a eso, también tenemos, es decir, a lo largo de esta conversación no me voy a ir muy a profundidad en esta intervención inicial, pero, y luego iremos comentando otros factores, pero también hay un factor demográfico muy importante, demográfico combinado con las mecánicas de los mercados laborales, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Hoy en día, cuando analizamos el mercado laboral en Estados Unidos, vemos que existen alrededor de 2 vacantes por cada persona desempleada. Entonces, aquí hay digamos, hay un rollo económico que no, tampoco voy a entrar al detalle de la teoría, pero si lo quisiéramos sobresimplificar, quiere decir que si Estados Unidos tuviera la capacidad de emplear al 100% de su producción, de su población económicamente activa, aún tendría varios millones de vacantes que cubrir. Es decir, Estados Unidos está operando hoy en día por abajo de su potencial y necesitan de esa complementariedad demográfica que tienen con México. Cuando analizamos nuestro país en Estados Unidos y nuestra propia dinámica demográfica, vemos que en cerca de 26 estados de Estados Unidos, México ya es el país número 1 con visas de trabajo legales, permanentes en Estados Unidos. Muy por encima de China, de Canadá. Entonces, hay una integración con Estados Unidos mucho más profunda de lo que la retórica política a veces nos hace pensar. Cerca del 20% de la población americana es de origen latina, de ese 20% el 70% son mexicanos, ¿no? E inclusive cuando nos vamos a un tema político, y que solo lo menciono y me regreso rápido a lo que en realidad importa para este panel, ya hay 3 estados en Estados Unidos, 2 de ellos con el mayor peso en el colegio electoral, que son California y Texas, donde el voto latino ya no solo es la minoría más grande, sino ya es la mayoría del estado, mucho más que cualquier otro, ¿no? Entonces, eso también va a empezar a pesar, y sé que lo vamos a tocar más adelante, en el peso político y en las decisiones de los gobiernos, sabiendo que el año que entra entramos a un proceso electoral en ambos países. Y por último, y con esto ya casi cierro, es la diferencia en edades, ¿no? En México, aún si bien el bono demográfico que presumíamos en los 90s, inclusive en los 80s, cada vez más se va disminuyendo, seguimos siendo un país 10 años en promedio más joven que Estados Unidos. Y eso en estos años definitorios de un cambio en las cadenas, pues sin duda va a ser muy importante. Y ya para cerrar, simplemente digamos como el mapa a grandes rasgos, como yo lo veo y que sin duda impacta a la industria automotriz, veo el panorama del nearshoring como una matriz en donde las industrias más relevantes, por un sinfín de temas que luego podré explicar, pero que claramente en Norteamérica ya se definieron como las industrias a las que los gobiernos y el sector privado va a estar apostando, son básicamente 3 principales: los semiconductores, la electromovilidad de los vehículos eléctricos y los dispositivos médicos, eso como los pilares de las industrias.
Y de manera transversal en la matriz, creo que hay 4 o 5 elementos fundamentales para lograr capitalizar esto. Uno, la energía. Dos, el agua. Tres, el capital humano, que fue un poco lo que estaba mencionando. Cuatro, la infraestructura y la logística. Y cinco, las comunicaciones. Y dentro de eso hay temas de minerales críticos que para esta industria en particular es muy importante. Yo con eso termino mi primera intervención. A lo largo del panel iré desmenuzando mucho más de estos datos. Pero muchas gracias, Manuel. Estupendo, Pedro. Y tú, aunque ahorita me estás abriendo lo que ahora le voy a preguntar a Frank, antes de entrar contigo, Frank, quisiera poner en la pantalla. Ok, no sé si Frank Zúñiga se me puede permitir compartir. Si no se puede, pues lo hago de palabra. No, no se puede. Bueno, ok. No, comentar unos datos simplemente, porque preguntaban cuál ha sido el efecto del TEMEC, ¿no? Antes de meternos al nearshoring. El efecto del TEMEC, hicimos el cálculo entre el 2019 y el 2022. Ya se puede compartir, me dicen. Ok, lo voy a compartir. Les voy a compartir unos 3 slides, si me lo permiten. Déjenme nomás acomodar aquí. 3 slides. Si nos fijamos, Estados Unidos, ¿de dónde importa? Si se fijan la parte de abajo azul, es el porcentaje en la industria automotriz de lo que importa a Estados Unidos de autopartes. Se ha incrementado de un 38% a un 42%. O sea, nos seguimos integrando como industria. Obviamente, todavía hay un porcentaje, un 30%, que se sigue importando de Japón, Alemania, Corea y China, que eso es lo que está tratando el TEMEC de reducir, la dependencia de importaciones de esos países. Y bueno, Canadá ha permanecido un poco muy parecido en el 10%, pero México ha ganado market share en cuanto a exportaciones automotrices de autopartes a Estados Unidos. Este es el efecto, fíjense, del 2019 al 2022. Y este número es muy parecido en Estados Unidos y en México. El contenido regional se ha incrementado 8% en estos 4 años. O sea, sí ha habido un efecto del TEMEC. Es decir, si antes, en el 2019, el contenido regional era en promedio $24,000 por vehículo, ahora son $29,000. Aquí estás hablando, pues eso, casi $5,000 por vehículo de contenido regional, ¿no? Este dato creo que es importante. Pero entonces, el Banco Interamericano de Desarrollo, independientemente de esto, dice, pues por el nearshoring se van a colocar en México 35 billones más de producción que se viene a México para exportar a Estados Unidos fundamentalmente. Ese es el efecto del nearshoring. Por eso yo hablo de un efecto que se suma al TEMEC más el nearshoring. ¿Qué es este nearshoring? Hay industria automotriz, sí, pero la mayoría son otras industrias, como la del juguete, la del mueble, la de los electrodomésticos, la industria eléctrica, la industria electrónica, que se viene acá. Y curiosamente, y me lo voy a comentar más adelante, eso se conecta con las necesidades de proveeduría que muchas de estas industrias están viniendo a la industria automotriz a buscar el mismo tipo de proveedores tier 2. Pero bueno, en este contexto de información y tomando en cuenta lo que Pedro hablaba sobre cómo Estados Unidos tiene un discurso político con respecto a la migración, con respecto a qué tanto se integra con no a México, etcétera. Vemos que va a tener que haber un cambio a nivel federal. Ya el próximo año tendremos elecciones en México y en Estados Unidos y tendrá que haber un cambio. Entonces yo le quiero preguntar a Frank Gundlach, que es el Managing Director de Volkswagen Bus, ¿qué esfuerzos debemos hacer las nuevas administraciones? Deben hacer las nuevas administraciones para fortalecer esta relación bilateral. Vemos que hoy México y Estados Unidos
comercialmente se necesitan más. ¿Qué ves tú, Frank, al respecto? Y buenos días. Buenos días, Frank. Me da mucho gusto poder participar aquí con ustedes. Yo no sé si me ven en la cámara, yo por alguna razón no me veo aquí. Sí, sí, Eh, tenemos atrás de la letrero, pero sí. pero no hay problema. Bueno, yo no voy a repetir lo que ustedes dijeron, ¿no? Tal vez nada más dar un poco perspectiva del punto de vista de industria. Nosotros hacemos parte de la industria de camiones y autobuses aquí en México. Es una industria que produce más o menos 200,000 unidades por año. México es el mayor productor de tractocamiones, el cuarto exportador de vehículos pesados en el mundo y el sexto productor a nivel mundial. Entonces, es una industria muy importante. De estas 200,000 unidades, aproximadamente 80% son exportadas, 20%, más o menos 45 unidades son absorbidas aquí en México, el resto de los 80% van para otros lados y gran parte de eso va para Estados Unidos. Yo diría que 95% de esos 85% son exportados para Estados Unidos, ¿no? México, en nuestra industria también, tú mostraste algunos números aquí, pero entiendo que más de 40% de las autopiezas que se usan en Estados Unidos vienen de México. Entonces, es una industria fuerte. Creo que la tendencia es aumentar con el tema del nearshoring, ¿no? El nearshoring es una gran oportunidad, sobre todo para el mercado de transporte también, porque hoy en día más del 90% de la carga es transportada en camiones. Entonces, las inversiones de nearshoring representan una gran oportunidad porque van a requerir más camiones de carga, más autobuses en el tema del transporte de personal para transportar a todas las personas que van a estar pues trabajando, ¿no? Con esos 35 billones de dólares que vienen a México. Entonces, es una realidad, creo que muy importante, las inversiones que se van a llevar a cabo aquí en el tema de electromovilidad. Sabemos que es una tendencia mundial, todavía no tan fuerte en México, pero ya empezando en México. Nosotros, de hecho, lanzamos el Volkswagen Delivery el año pasado, un camión de reparto urbano eléctrico. Entonces, creo que muy buena parte de esas inversiones en el tema del nearshoring van a tener que ir al mundo de los eléctricos. Motores eléctricos, infraestructura eléctrica, baterías. Creo que es una gran oportunidad y obviamente los gobiernos van a tener que discutir, ver cuáles son los incentivos también para las inversiones para poder absorber todo eso. Entonces, de mi punto de vista, es eso, es un poco la perspectiva de alguien que produce camiones, alguien que produce autobuses, que va a tener que soportar toda la logística del nearshoring. Va a depender mucho de la industria de la logística. No es suficiente apenas tener una fábrica que produce, sino eso se va a tener que llevar a Estados Unidos para otros lados también. Entonces, creo que sí tenemos una gran oportunidad y una función muy importante en esta ecuación. Oye, Frankie, quizás me desvío un poquito, pero como Volkswagen Boss, ¿cuál es la presencia que ya tienen en México? Nuestra fábrica está aquí en Querétaro. Nosotros ensamblamos autobuses, nos ensamblamos autobuses de todos los tamaños, ¿no? Desde un microbús de 30 lugares hasta los grandes foráneos que atraviesan inclusive para Estados Unidos, ¿no? A transportar a las personas. Y tenemos una línea completa de vehículos de carga que van desde un 6 toneladas, vehículo urbano, hasta un tractocamión de la marca MAN que puede jalar hasta más de 80 toneladas. Tenemos una presencia a cada día mayor, ¿no? Somos uno de los key players aquí en México contribuyendo al transporte
de carga y de personas. Muy bien, muy interesante, porque así como la industria de los pesados tiene una necesidad de proveeduría, también la de los vehículos ligeros. Y normalmente los proveedores sobre todo los de segundo nivel, pues les da igual, al final es negocio para las empresas locales. A Claro, veces los Tier 1 pueden variar un poco, pero también hay Tier 1s que se reparten entre la industria de los ligeros y de los pesados, ¿no? claro que sí. Muy bien, pues yo con esta perspectiva del nearshoring, de lo que se está empezando a ver desde la necesidad de conectar los gobiernos, la necesidad de gente, la necesidad de proveedores, la necesidad de infraestructura y obviamente de camiones que se tiene. A mí me gustaría ahora compartir la pantalla nuevamente para ver qué oportunidades de negocio están apareciendo, ¿no? Yo creo que nos preguntan muchas veces dónde está pues, el challenge, ¿no? La dificultad, el reto y la oportunidad, ¿no? Miren, yo les decía hace un momento que esto es lo que México en particular sigue importando. Es lo que exportamos, como la industria de los pesados, casi todo lo que exportamos de autopartes va a Estados Unidos, 87%. Pero de importación, solamente el 54% traemos de Estados Unidos. Hay un porcentaje todavía importante, un 30% que importamos de estos 4 países que siguen siendo pues el target, ¿no? Para reducir las importaciones de China, Japón, Corea y Alemania. Y son 18 billones de dólares, ¿no? Casi la mitad de lo que se espera del nearshoring. Ese es el reto y la oportunidad. Y digo que es la oportunidad porque, miren, hace un par de meses hicimos aquí un evento de proveeduría en Monterrey por parte del Cluster Automotriz de Nuevo León. Y fíjense, las barras azules son el número de empresas compradoras OEMs y Tier 1 que nos pedían el commodity que está anotado a la izquierda. Por ejemplo, tuvimos 5 empresas Tier 1 que nos pidieron proveedores Tier 2 de fine blanking. No vino nadie. Bueno, tampoco es que haya muchos en el país, ¿no? Debe haber 4 o 5. Forjas de aluminio. 11 empresas nos pidieron forjas de aluminio y solo teníamos un proveedor. Extrusión de aluminio, que además la extrusión de aluminio es algo que va a la alza en el vehículo eléctrico. 13 empresas nos pidieron extrusión de aluminio y solo teníamos 2 proveedores, ¿no? El aluminio por gravedad, 15 nos pidieron y teníamos 3 proveedores. Forjas en general, 16 y teníamos 7 proveedores. Estampados, 22 empresas nos pidieron, pues tenemos un poco más de empresas de estampados, 14, pero todavía como hay oportunidad. Aluminum Die Casting, fíjense, casi siempre es el líder del gap, porque son 24 empresas Tier 1 y OEMs que nos pidieron inyección de aluminio y solo teníamos 7 proveedores. Inyección de plástico, bueno, pues siempre hay, tenemos más tradición de tener empresas de inyección de plástico, pero 25 nos pidieron, tenemos 20 proveedores, o sea, más demanda que oferta. Igual que maquinados, 26 nos pidieron, 24 había, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay una gran demanda de proveeduría local que estamos tratando de resolver, pero que no hay suficientes proveedores. Entonces, a mí me parece que aquí está el tema de las oportunidades de negocio que el nearshoring y el TEMEC sumados nos están trayendo. Por ejemplo, aquí en el clúster automotriz de Nuevo León, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fíjense, hay si viéramos la industria automotriz en México como una pirámide, tendremos unas 30 plantas OEMs, ¿no? Arriba de la punta de la pirámide. Quizás unas 600 plantas Tier 1. Digo, 600 pueden ser 815 o 543, pero bueno, es una base más amplia que las OEMs. Pero si nos vamos al Tier 2, debería haber 3,000 plantas. Y yo creo que no llegamos a 500, ¿no? Y ya me veo generoso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay como 2 estrategias que estamos tratando de desarrollar. Por un lado, desarrollar proveedores locales que aprovechen estas oportunidades de negocio
e inviertan poniendo plantas tier 2 o haciendo crecer las que ya existen. O la otra es traer inversión extranjera directa de empresas que quieran suministrar este tipo de commodities en México. Yo quisiera empezar esta segunda parte del panel con esta introducción de las oportunidades que está generando, y yo digo, nearshoring sumado al TEMEC. Y bueno, yo iría ahorita con Frank. Frank, desde tu perspectiva de la industria de los pesados y de Volkswagen en particular, ¿qué estás viendo de oportunidad para ustedes y para la industria de los pesados? Bueno, pues las oportunidades pues para la industria son extremadamente interesantes y grandes, ¿no? Yo creo que el gran tema hoy en día es el tema del nearshoring. Este año el mercado de camiones y buses está creciendo más de 30%, ¿no? A pesar de que en otros lugares del mundo el crecimiento post-pandémico pues ya está un poco menor. Realmente en México la industria, eh, los mercados de autobuses, la industria está creciendo arriba del 50%, carga está creciendo a más de 30%. Vamos a probablemente cerrar el segundo año mayor de la historia de camiones y buses. 2017 se colocaron 52,000 unidades. Este año debemos estar pues llegando casi a los 48, a las 48,000 unidades. Entonces ese nearshoring ya está pasando, ¿no? Aquí. Entonces esa es la gran oportunidad. Y hablamos mucho de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Pero tenemos que ver que México es uno de los países con el mayor número de tratados de comercio libre del mundo, yo diría. Creo que México tiene 14. Pocos países son tan abiertos como México, ¿no? Entonces yo creo que existe una gran, por ejemplo, nuestro headquarter, en el caso de Volkswagen Truck en base está en Brasil. Nuestra empresa, como todo, obviamente, es el grupo Volkswagen, ¿no? Con sede en Alemania, pero el headquarter de Volkswagen Camiones y Buses está en Brasil. Es una gran oportunidad también para México a través del tratado del AC-55, que es el tratado o el acuerdo de libre comercio con Brasil. Existen muchísimas oportunidades de negocio entre México y Brasil también, ¿no? Por ejemplo, hoy en día los aranceles de importación de autopartes son 0% entre los dos países. Camiones también a partir del 1 de julio. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad también de atraer a las empresas que están activas en Brasil para empezar a entrar en ese mercado mexicano, tanto importando, exportando, como también haciendo inversiones. Entonces, no es, digo, yo sé que hablamos siempre mucho del TEMEC y de América del Norte, pero existen otras oportunidades que cada vez hacen a México más interesante en ese aspecto. Y la verdad creo que todo el mundo está de ojo en ese fenómeno de nearshoring. Y creo que eso va a atraer a muchos inversionistas. Lo he visto con varias empresas de Brasil que están llegando y que están analizando a México porque pues, es una gran oportunidad. Definitivamente, Frank. Me parece que a veces se nos olvida que somos un país muy abierto, con muchos tratados de libre comercio. Creo que son como 46 países que cubren estos tratados de libre comercio. Pero a Sí, pesar de eso, somos el país menos diversificado porque lo exportamos todo a Estados Unidos, ¿no? claro. Las grandes oportunidades, tú hablas de Brasil a otro nivel, pero Colombia, entiendo que para los pesados también es un mercado interesante, donde México exporta muchos tractocamiones, ¿no? Claro. Y algunos me han preguntado que por qué Tesla se vino a México, ¿no? O está en ese proceso de establecerse en México. Y es que Tesla, pues también quiere exportar a muchos mercados y si produce en México, puede exportar a esos mercados
sin aranceles. O sea, si mantiene Correcto. la producción en Estados Unidos o en Alemania o en China nada más, no va a poder exportar a esos mercados sin aranceles. Entonces, Tesla, por ejemplo, va a aprovechar Claro. esa apertura, ¿no? Seguramente Brasil será uno de esos mercados que ellos tendrán como target atacar desde México. Y bueno, yo te quisiera preguntar ahora a ti, Pedro, desde tu perspectiva, ¿qué oportunidades de negocio ves para los proveedores mexicanos y qué necesitamos hacer para aumentar este nivel de proveeduría del USMCA? Bien, mira, Manuel, en el North America's Leaders Summit de hace 2 años, Joe Biden, enfrente, digamos, de como una audiencia norteamericana, dijo explícitamente que el objetivo de Estados Unidos era que para 2030 el 50% de su flota vehicular fuera autos eléctricos. Cuando dimensionamos lo que significa que el 50% de todos los automóviles en Estados Unidos sean eléctricos, nos ayuda a dimensionar un poco la magnitud de la oportunidad. Y no solo eso, seguido de esa declaración, el presidente Biden presenta primero el famoso Chips and Science Act, en el que está un poco más basado en el tema de los semiconductores, que también impacta a la industria, pero no miré mucho a profundidad con eso. Y luego hacen la propuesta del Inflation Reduction Act, en donde hay un sinfín de políticas, pero una relevante es que para alcanzar esa meta del 50% de vehículos eléctricos para 2030, que 2030 es mañana, proponen una serie de incentivos fiscales tanto a la producción como al consumo de vehículos de este estilo, hasta por $7,500, 50% para producción, 50% para consumo, en vehículos que cumplan con un cierto porcentaje de sus componentes y autopartes producidos en Norteamérica. Si bien cuando nos metemos al detalle y vemos cuáles son todos esos porcentajes, muchos de ellos incluyen también un porcentaje considerable de la batería. Dentro de la batería hay un porcentaje importante que tiene que ser de componentes de minerales críticos, entre ellos litio y otros. Vemos que va a ser complicado, digamos, que esa serie de incentivos apliquen realmente para muchos de los productos que vienen de México, pero de todas maneras hay un mensaje sumamente profundo en el que Estados Unidos está involucrando por primera vez en su historia en su política industrial a países externos. Y está México ahí, ¿no? Entonces, creo que hay un alineamiento geopolítico importante que nos abre una oportunidad histórica. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros dentro del American Chamber hemos detectado una serie de pilares relevantes para poder catalizar la industria automotriz y particularmente la de la electromovilidad. Antes de decir estos pilares, es importante entender que obedecemos a hablar de la industria automotriz en general, pues sin duda sería muy aventurado porque existen distintas regiones que obedecen a distintas necesidades, ¿no? Estás tú, Manuel, en Nuevo León, Frank opera en Querétaro, el resto de Volkswagen en Puebla, en fin. Hay un tema regional, hay también una gran discusión muy distinta entre vehículos ligeros y vehículos pesados, y sin duda toda la cuestión de autopartes, los tier 2, tier 3. Y también hay otra discusión muy importante entre la producción que va principalmente a exportación y la producción que hay para satisfacer el mercado interno en México. Entonces, todo ese conglomerado de variables entran para el análisis, pero básicamente los pilares que nosotros vemos que necesitamos apostar aquí en México para adelantar son 6. Uno es la gobernanza y el marco regulatorio,
Y aquí es donde entra lo que decía Frank de los tratados comerciales. Si bien yo represento a las empresas que tienen un comercio internacional con Estados Unidos, el que llevemos un tratado, el Telecuem, el tratado de libre comercio con Europa, estacionado desde hace 5 o 6 años que había acabado su renegociación y que no lo estemos avanzando por un bloqueo ahí en temas de energía, pues sin duda afecta a muchas de nuestras empresas que hacen una fuerte exportación hacia Europa y otros mercados. Entonces, ese es un tema importante. Dentro de gobernanza también y normatividad está el tema de seguridad. Nosotros desde AmCham estamos impulsando mucho la iniciativa de los corredores seguros. Necesitamos asegurarnos que las madrinas que llegan a Nuevo Laredo lleguen ¿no? en su totalidad de cómo salieron desde Puebla, ¿no? El tema de seguridad es fundamental. Hay un tema también que nosotros creemos que es necesario trabajar en un esquema de incentivos hacia la producción. Estamos compitiendo contra países como la India, países en el sureste asiático, donde los gobiernos están siendo sumamente agresivos en los incentivos, inclusive en Estados Unidos. Hay otro tema, digamos, de cadena de valor en donde hay cosas tan sencillas que a veces se nos olvida pensar, como la inversión en materias primas, plantar árboles de caucho, seguir invirtiendo en el tema de los minerales críticos, que ya van varias veces que lo menciono durante mis intervenciones. Eso va a ser fundamental para poder avanzar en una cadena de valor competitiva. Hay que establecer también una ruta crítica. Justamente el siguiente paso es para fortalecer y desarrollar la creación de baterías. Un siguiente punto importante es el tema de infraestructura. Tenemos una sobresaturación principalmente en los puertos de Lázaro Cárdenas y de Veracruz, donde también el incremento de los flujos comerciales, pues esta sobresaturación lo único que está haciendo es hacernos mucho menos competitivos. Sin duda hay un tema también de trade facilitation en la frontera. Creo que tenemos que empezar a explorar también vías marítimas para llegar a la costa este y al West Coast, sabiendo que también el puerto de Los Ángeles cada vez más tiene una saturación importante. El penúltimo pilar, que creo que también es fundamental, es el tema de la energía. Hay todo un tema de capacidad y transmisión de energía que no estamos abordando, pero no solo eso. Muchas de las grandes armadoras y empresas que cuando menos me toca representar a mí, tienen compromisos y una accountability fundamental que tienen que cumplir en cuanto a la generación de y uso de energías limpias. Una gran armadora estadounidense, que no sé si puedo decir marcas o no, pero por ejemplo, en 2040 tienen el compromiso de ser carbon free. Y si en México no hacemos una estrategia robusta de generación y utilización de energías limpias, pues estas empresas no es que se vayan a ir de México, simplemente no vamos a poder capitalizar esa oportunidad de negocio de esa magnitud si nosotros no empezamos a invertir en eso. Y por último, creo que también hay una gran oportunidad en el desarrollo de capital humano. Y también ya lo hemos mencionado varias veces durante esta charla. Nosotros estamos trabajando con todas las empresas de la industria automotriz que representamos, hacer un mapeo de las necesidades que se tiene a nivel de piso y hacer una intervención, digamos, quirúrgica, pero fuerte en todas las escuelas de educación media y media superior, en los CETIS, en los CONACYTs, en diferentes regiones del país, para empezar a generar la fuerza laboral necesaria para cumplir con esto. Y también hay un tema de migración, que eso también ya suele tener tintes un poco más complejos, pero eso, Manuel, creo que es así el panorama grandote, amplio. En cada uno de esos pilares me podría ir a mucho más detalle, pero para no monopolizar, ahí la dejo. No, me parece muy bien. Antes de seguir, yo quisiera animar al público, si quieren tener preguntas, si las pueden anotar aquí abajo en el chat. Bueno, más que en el chat, hay un espacio que dice preguntas y respuestas. Si quieren anotar ahí sus preguntas, yo se las puedo dirigir a los panelistas con mucho gusto para hacer esto un poco más interactivo, ¿no?
Y bueno, Pedro, yo empecé muy particular, tú fuiste luego a lo general, ¿no? Y creo que una y otra cosa son oportunidades. Este, es importante, me parece, considerar que junto con el TEMEC y el nearshoring viene todo este reto de la electromovilidad, ¿no? Eh, hace unas semanas estuve en un evento en Estados Unidos y era el dilema que muchos se planteaban. Oye, ¿sigo invirtiendo en los vehículos y en toda la infraestructura de proveeduría del vehículo de combustión interna o ya me dirijo al eléctrico? Porque el eléctrico, pues mucho se dice, pero todavía no, parece ser que no está toda la infraestructura preparada, ¿no? Parece ser que hace falta todavía hacer muchas cosas. Pero bueno, yo quisiera antes de desviarme del tema, ya nos han llegado un par de preguntas. Dice para Frank, por parte de Siemens, hablaste de los retos y oportunidades del nearshoring, pero ¿podrías compartirnos cuáles son los retos de manufactura que tú tienes y cuál es el objetivo de Volkswagen Bus? Bueno, nosotros somos en nuestra planta aquí en Querétaro, nosotros ensamblamos vehículos, ¿no? Con componentes que en buena parte son importados, pero también tenemos una proveeduría local. Entonces teníamos un contenido local interesante en nuestros autobuses. Y yo, honestamente, yo veo mucho, cuando veo el tema del nearshoring, claro que el tema de proveeduría es extremadamente importante, pero de nuestro punto de vista también el tema, yo lo veo también el otro lado del tema nearshoring, que es cómo abastecer la necesidad de transporte que el nearshoring está generando, ¿no? Entonces, claro que el tema de proveeduría es extremadamente importante, pero cómo la industria puede prepararse para abastecer esas centenas de nuevas fábricas que van a estar apareciendo en el norte de México y en diferentes partes, en diferentes partes de México. Entonces, yo creo, de nuevo, yo lo veo mucho ese balance entre, pues sí, proveeduría local, nearshoring, aprovechar eso, pero ¿cómo hacer que estas fábricas que van a aparecer ahí tengan la infraestructura logística de transporte necesaria para poder generar esa producción que va a alimentar el nearshoring? Entonces yo realmente lo veo de los dos lados. Muy bien, Frank. Pues miren, hay otra pregunta que me hace a mí de parte de Frank, pero que yo creo que tú, Frank, me vas a poder ayudar. Porque me dicen, mira, si tenemos contabilizado, o sea, hemos hablado, me tocó hablar un poco de la oferta y demanda de commodities, y nos preguntan si tenemos contabilizado algún rubro referente a transporte y logística nacional e internacional, IMPO y EXPO. Y en caso así, ¿cómo se ven los números, no? Yo digo, la verdad es que en lo particular en el clúster no hemos hecho ese tipo de números, nos hemos enfocado más en material directo de producción, pero yo creo que Frank Gundlach nos puede decir un poco desde su perspectiva, ¿ustedes cómo ven los números de los requerimientos que se van a tener de camiones y de tractos para la importación y la exportación? Bueno, es un hecho que este mercado, cuando llegó la pandemia, fue afectado muy fuertemente. El mercado de camiones y buses de 2019 para 2030 cayó arriba de 30%, ¿no? Cayó de un mercado que eran 43,000 unidades para aproximadamente 27,000 unidades. Fue una caída brutal que viene recuperando desde entonces, ¿no? Creció en 2021, creció en 2022 y este año vamos a llegar a niveles pre-pandemia. Antes, de hecho, más que, ¿no? Vamos a, como dije, cerrar 48,000 unidades. Entonces, todavía hay una situación complicada de proveeduría,
hoy en día, si pides un tractocamión en la industria, todavía tienes tiempos de espera significativos, muchas veces arriba de 6 meses. Entonces, la industria todavía no se recuperó 100% porque hay una demanda estancada que todavía está presente. Entonces, el tema de los semiconductores ha mejorado. Tenemos un gran, y creo que Pedro lo mencionó, tenemos un gran desafío logístico, faltan navíos todavía, los puertos están saturados, entonces yo diría que estamos mejorando, pero todavía la cadena de suministro no se ha eh, recuperado al 100%. A cada mes decimos que va a ser de aquí a 6 meses, todavía estamos en una situación complicada. Pues esperemos que en el primer semestre de 2024 las cosas se normalicen de nuevo, pero sí todavía falta, y si colocamos encima de eso la demanda eventual que viene del nearshoring, eh, lo bueno es que la industria mexicana tiene una capacidad de producción muy grande, como les dije, ¿no? Hoy en día la industria produce 200,000 y vende 45,000 en México, entonces sí hay un potencial de llegar en algún momento, ¿no? Hablando con ANPEC, se dice que tenemos una demanda real de aproximadamente entre 65, 60, entre 60 y 65 mil unidades, también porque el camión promedio en México tiene de 18 a 20 años. Entonces existe una gran demanda, un gran potencial de renovar la flota de camiones, que es muy importante, ¿no? Porque un camión viejo es ineficiente, genera costos altos, y eso también tiene que ver con la competitividad de México. Entonces, ahí tiene que haber un gran movimiento de renovación de flota. Creo que eso es uno de los mayores desafíos que tenemos por la frente. Magnífico, Frank. Yo digo, vienen todavía algunas preguntas. Yo me quedaría solamente con una para luego pasar a las conclusiones, y es muy específica para Pedro, ¿no? Por parte del INDE. Mencionaste que el segundo sector más relevante de la expansión por nearshoring es la industria automotriz. ¿Cuál es la primera? Nos preguntan. Ahí hacía referencia yo al uso del nuevo espacio en los parques industriales. Número 1 es manufactura, número 2 es la industria automotriz y el tercero es el tema de logística. Y manufactura puede atender varias industrias. Cuando le llamas manufactura es quizás una podría más abajo. Exactamente. Esos son los datos que nos comparten nuestros amigos de la ANPIP. Muy bien. Pues miren, ya nos quedan unos cuantos minutos para terminar este magnífico panel. Yo empezaría por ti, Pedro. ¿Qué conclusiones tú nos darías, como a resumidas de cuentas, del efecto del nearshoring, las oportunidades y qué tendríamos que estar haciendo? Mira, creo que haciendo la conclusión, el nearshoring es una de las oportunidades económicas históricas más grandes que hemos tenido en las últimas décadas, particularmente, y por mi claro sesgo, tómenlo de quien viene, yo lo veo dentro de la óptica de Norteamérica. Y creo que esta es la segunda gran iteración de Norteamérica. La primera la tuvimos a principios de los 90 con la firma del Telecan. Creo que hubo una serie de errores o cosas en las que pudimos haberlo hecho mejor. Pero esta segunda gran oportunidad, en verdad que una gran lección es que tenemos que trabajar en conjunto como país, y estos, entendámoslo, sector privado, con gobierno, con Estados Unidos, con los gobiernos locales. Esta es una parte muy importante. No olvidarnos de todas las regiones del país. Entendamos las bondades que hay en el noroeste, con las que hay en el noreste, con lo que puede dar el Bajío y sí lo que puede dar el sur-sureste, para realmente aprovechar esta oportunidad y no dejarla ir. Creo que tenemos un gran reto en energía, tenemos un gran reto en el uso industrial del agua,
Ese sin duda va a ser un tema que rather sooner than later se podría llegar a considerar una crisis, entonces hay que atenderlo en tiempo y forma. Tenemos que seguir trabajando en desarrollar el capital humano necesario en nuestro país. Tenemos que trabajar en el tema de la seguridad. Ahora que hablábamos también de los vehículos eléctricos y los vehículos de carga, pues también un vehículo de carga va a tener que, cuando tengamos las electrolineras, pues va a tener que permanecer ahí estacionado durante mucho más tiempo que un vehículo ligero, lo cual también lo va a convertir en un foco de, ¿no?, potencial de asaltos. Entonces, creo que tenemos que es un panorama de múltiples variables, múltiples actores, múltiples regiones. Es sumamente complejo y esta solo la vamos a sacar adelante trabajando en equipo, como país y con una visión a futuro. Vamos a tener que ser muy cuidadosos de dos avenidas que casi siempre, muchas veces se van cruzando, que es la avenida política y la avenida económica, ¿no? En la política creo que vienen tiempos de mucho ruido e incertidumbre, pero en la económica nos tenemos que mantener firmes viendo hacia el futuro. Entonces, un poco a modo de, pues no tanto comercial, pero sí como de enfatizar este tema del trabajo en equipo, a la orden en la American Chamber of Commerce para lograr ayudar a la industria a conectar con esta gran demanda que viene de Estados Unidos, fortalezcamos nuestras cadenas de valor en lo que nosotros llamamos la era de Norteamérica. Todas las tendencias globales nos están tendiendo hacia la regionalización y nosotros como Norteamérica nos tenemos que convertir sin duda en la región más competitiva del mundo. Hacia allá le tenemos que apostar, menos que eso es inaceptable. Entonces, a la orden desde AmCham, Manuel y Frank, qué gusto compartir el panel con ustedes y aquí estamos a la orden para lo que se necesite. Gracias, Pedro. Y bueno, Frank, para cerrar contigo un par de minutos, ¿qué nos dirías tú como una conclusión? Ok, me junto a Pedro en su comentario. Nosotros en Volkswagen, MAN, vemos un momento muy positivo para el país en ese momento, para la región en ese momento. Diré que es un momento único, una oportunidad única. Y dos comentarios, ¿no? Así, desde el punto de vista de la industria de la que hacemos parte, la industria automovilística, ¿no? Hacemos parte de un contexto global. Y eso lo digo cuando digo que 80% de la producción de vehículos pesados es exportada. Entonces, cuando hablamos aquí de México, hablamos de un contexto global. Y México está 100% global, integrado en esta visión global. Y no solo, por eso, no solo con el TEMEC, sino con Mercosur, con diferentes lugares. Ahora, lo que sí es muy importante es que la industria se prepare para las grandes tendencias. Nuestra industria está pasando por un cambio radical, ¿no? Yo siempre lo coloco en las tres, en la palabra ACE, ¿no? Esas son las grandes tendencias, vehículos autónomos, conectados y eléctricos. El mundo está cambiando, el mundo automovilístico. El tema de medio ambiente a cada día va a ser más importante en todos los países. Y el tema de seguridad vial. Entonces, es muy importante que México se integre 100% en estas tendencias globales, porque pues, quien va a tener que traer eso al mercado son las armadoras y los proveedores. Entonces, un momento muy positivo, grandes oportunidades y de grandes cambios. Y tenemos que estar preparados todo el ecosistema, industria, gobierno, sociedad en este mundo para estar creciendo junto con esto. Muy bien, Frank, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos han ido escuchando. Yo quisiera cerrar el panel nada más haciendo una invitación a este evento que tendremos el 30 de noviembre en Monterrey, entre la IAG, el Cloud y la Red Nacional de Clústeres Automotrices. Hay un 15% de descuento para el que se quiere inscribir. Este 2024 se va a lanzar el nuevo APQP. Hay una nueva versión, la versión 3. Después de 20 años cambia y van a venir los creadores de la nueva versión, que es la Automotive Industry Action Group, la IAG.
Y bueno, pues están cordialmente invitados. Y bueno, yo con esto quisiera cerrar el panel, agradeciendo mucho a Pedro y a Frank por su generosidad de compartirnos sus conocimientos y a todos ustedes que nos han seguido en esta transmisión. Cedo ahora la palabra a la gente de Neuron. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.